Hermanos, vamos a mirar la Biblia en Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 18. Vamos a mirar los versos del 17 al 20. Vamos a tener la meditación de la palabra de Dios en este día. Aquí vamos a tener un poquito de paciencia, el tiempo ha transcurrido, pero vamos a meditar unos minutos en este tema, la familia en el altar de Dios. La familia en el altar de Dios. Dice el verso 17, y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Amén. Siéntense, hermanos, por favor. Siéntense este momento. Vamos a compartir la palabra del Señor en este día y vamos a pedirle al Señor que nos ayude para poder entender mejor sus propósitos. Estaba mirando, hermanos, hablar de la palabra altar. La palabra griega que se utiliza para altar se traduce literalmente lugar de sacrificio. Lugar de sacrificio. Ustedes saben que en la antigüedad los altares eran un montón de piedra que se colocaba y sobre ese montón de piedra se ponía la leña y ahí se ponía el cordero o lo que se le iba a sacrificar a Dios. Entonces, eso de altar literalmente se le denominaba lugar de sacrificio. Pero en el Nuevo Testamento, se hace referencia al altar. En el Nuevo Testamento se relacionan con la adoración adecuada. El altar se relaciona con la adoración adecuada, con aquel ofrecimiento que se le hace a Dios con limpia conciencia, con aquel ofrecimiento que se le hace a Dios de manera sana. Recuerde que Romanos capítulo 12, el verso 1 dice, os ruego, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Os ruego, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que cuando vamos ya al Nuevo Testamento, encontramos que hay un cambio. Y más que altar de sacrificio, es el altar en donde se ofrece a Dios la adoración de vida, donde a Dios se le da una adoración correcta. Bendito el nombre del Señor. Y eso es lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 5, verso 23. En Mateo capítulo 5, verso 23 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Amén. Más que el sacrificio,
más que ofrecer algo ahí en el altar, lo que está buscando Dios es que el oferente o el que ofrece tenga una vida moral adecuada. Amén, hermanos. Y cuando hablo de vida moral, me refiero a ese estado que Dios pide que él tenga para presentarse delante de él, ofrecerle. Debe hacerlo con sinceridad, con limpia conciencia. Por eso dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y entonces debe ser el sacrificio como santo. ¿Y qué más debe ser? Agradable a Dios, para que se convierta en el culto racional, en ese culto con el entendimiento, ese culto en el que yo voy a ofrecer lo mejor de mí a Dios. Porque Dios está esperando que lo que yo ofrezca en ese altar sea lo mejor de mí. Gloria a Dios. Y fíjese que también tiene que ver el altar con los que ofrecen cosas no correctas, con los que lo hacen de manera no correcta. Aquí en Mateo 23, 18 dice: ay de vosotros, guías de ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Y dice 17, insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? Entonces algunos llegaban y decían, si tú juras por el templo no pasa nada, pero si juras por el oro, ya eres deudor, tienes que pagar. Pero el Señor dijo, ustedes son torpes, el templo es mayor que el oro. Es el templo el que santifica al oro, no el oro al templo. Así que el que jura por el templo, ya juró por todo lo que hay en él. Bendito el nombre del Señor. Entonces había una distorsión en la presentación de la adoración, en rendirle culto a Dios. En ir al altar había algo que no era correcto. Y lo que hace aquí el Señor es decir, bueno, yo quiero que el que se me presenta a mí venga antes, se dé cuenta que lo que me interesa más a mí es más que la ofrenda que trae, es Él. Yo siempre he dicho que el valor a la ofrenda se la da el hombre que la ofrece. Amén, hermanos. Siempre he dicho eso. El valor a la ofrenda se la da el hombre que la ofrece. Yo siempre he mirado que el Señor dijo, y miró Dios con agrado, ¿a quién? A Abel, y luego por extensión su ofrenda. Y miró Dios con agrado a Abel y a su ofrenda. Y miró Dios y desagradó a Dios Caín. ¿Y qué más? Y su ofrenda. Porque si él no es agradable a Dios, menos la ofrenda. ¿Ah? ¿Usted cree que a Dios le interesa más mi canto que yo? Yo canto como una caldereta, hermano. Y entonces usted cree que Dios, yo pienso aquí, Señor, mi familia es para ti. El Señor, ¿cómo canta de lindo? Eso para mí es lindo. A mí no me importa él, me interesa la canción. No, si Dios tiene ángeles que no se equivocan, que no se les va, no se destemplan, no pierden tonos. Son perfectos y le cantan. A lo que Dios le agrada es que un hombre con todas las imperfecciones sea capaz de entregarle todo a él. Y sacar una canción de dentro del alma y ofrecérsela, aunque para algunos no sea tan buena, pero para Dios es linda la alabanza en la boca de los íntegros. Alabanzas al Señor. Entonces fíjese cómo cambian las cosas. Dios está interesado es en el que ofrece, no en lo que le ofreces. Lo que ofreces cobra importancia en la medida que quien lo ofrezca venga ante Dios entregado por completo, con un reconocimiento grande de quién es Él. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. Así que cambiaron las cosas. Ahora el altar tiene una connotación especial.
Y mire usted lo que dice la Biblia. Y es bueno que nosotros tengamos en cuenta lo siguiente. Porque puede ser que el peligro de lo que veremos hoy está en tomarlo así como algo que tenemos que llevar como una carga pesada y como obligación. Un ejemplo, los cultos familiares, que no tiene que ser así. La realidad es que lo que vamos a ver hoy puede transformar tu hogar trayendo gozo, paz y bienestar al corazón de la familia. Porque a veces los padres dicen, el culto familiar. Y los hijos, no. Y la esposa, mi hijo, pero es que estamos, vamos a hacerlo porque la iglesia dice que hay que hacerlo. Vengan acá, culto familiar. Tú oras, tú cantas, tú lees la Biblia. Yo no voy a leer, a usted la lee. Y hacemos el culto familiar hasta con la correa. ¿Usted sabe qué clase de culto es ese? Donde usted tiene que cantar a la fuerza y tiene que hacerlo. Y usted vamos a hacer el culto y vamos a orar. Y a ti te toca la petición. Yo no tengo petición. Sí tiene. Y el muchacho bravísimo, bueno, pido oración por mi vida espiritual. Cuando yo era niño, mi mamá me llevaba a las 4 de la mañana al devocional. Así empezó la obra. Antes era duro, hermano, durísimo. Ahora, gracias a Dios, muchos hombres de Dios nos han ido enseñando y nos hemos dado cuenta que el evangelio es un gozo, un goce. ¿Ah? Algunos todavía llevan su bulto de palo encima porque no han entendido, pero el día que entiendas te sentirás libre y adorarás a Dios. Cualquiera me decía a mí, un hermano, ¿y usted no siente ese dolor? ¿Usted por qué no predica sentado? Dijo, porque no me siento satisfecho sentado, yo predico de pie, porque yo quiero moverme, quiero hacer. A mí me place predicar, le decía, aunque no lo haga tan bien, pero me place. Lo hago con gusto, con alegría, porque yo sé a nombre de quién lo hago. Amén, hermanos. Pero en ese tiempo, mi mamá me paraba a las 4, un niño de 8, 9 años. ¿Usted sabe lo que es eso, hermano? Hijo, hijito, nos vamos para el devocional. Y yo, ay, qué máximo, ni que nada, mami. Para el devocional. Salía por la calle con un mochito de pantalón abrazadito así, con las manitos, yo mismo me abrazaba y llegaba a ese lugar. Y entonces en ese tiempo los pastores decían, hay que orar para que lo maltrate la piedra, lo maltrate la tierra, aquí hay que orar para que se sienta. Los hermanos llegaban con su ropita limpia y se iban a subir el pantalón. No se lo suba, muestre a Dios que lo ama, ensúciese. Aquí en esta iglesia de pronto no pasó eso, pero donde yo estaba así era, en el campo. Y la gente se arrodillaba y se paraba con ese manchón ahí en los zapatos, en el pantalón, las rodillas. Y decía, ese hombre sí. ¿Sabe cómo los ancianos le decían a uno? Todavía hay algunos ancianos. Hay hermanos que tienen unos callos aquí y aquí, de tanto arrodillarse, callos negros. Y entonces las rodillas, unos callos así. Y había una especie de competencia. Yo me recuerdo que llegaban ayunos y había hermanos que se arrodillaban a las 6 de la mañana y se paraba a las 12 del día cuando empezaba el devocional. Terminaba el culto a las 2 y se volvían a arrodillar y se paraban a las 6 de la tarde. Y usted los oía en la tarde. Solamente me paré una vez porque había el culto, si no, no me paro, sigo de largo. Y era una cosa tremenda. Yo me arrodillaba, hermano, y voy a durar, Señor, ayúdame. Voy a durar un rato. Era una competencia, yo también quería competir. Señor, ayúdame. Y a los 20 minutos yo llevo como 3 horas. Y me paraba a los 20 minutos. Y entonces me decían al lado, usted no ora nada, usted pierde el tiempo, usted viene a los ayunos a perder el tiempo, usted no ora nada. Y yo decía, bueno, pero tiene que ser así. Desde muchacho decía, tiene que ser así, a la fuerza. Y no, ore, métase en Dios. Aquí hay es que sacrificar para que Dios lo vea que usted sufre. Y entonces así nos llevaban al devocional. Y uno se arrodillaba bravísimo, hermano. Bravísimo. Y yo cuando me dormía en la banquita, despierte, poder en Jesús. Y yo, qué poder ni qué nada. ¿Qué dijo? Que alabanza, aleluya. Entonces, así era. Y Dios quiera que eso no nos esté pasando hoy. Pero así hacíamos. Y se convierte eso casi en un peligro. Me refiero a la práctica familiar. Se refiere a la reunión familiar donde practicamos la presencia de Dios. Escuche bien. Las reuniones familiares es
practicar la presencia de Dios. Alabanzas al Señor. Practicar la presencia de Dios en el altar familiar consiste en pasar tiempo con la palabra de Dios y en la oración como familia. Vamos a ver qué logramos con la celebración del altar familiar. Luego hablar de algunas pautas para que usted se dé cuenta. El altar familiar refleja compromiso familiar con Dios. Amén. Una familia que está comprometida con Dios. Eso es lo que refleja el altar familiar. Y en ese altar vamos a ofrecer adoración a Dios. Porque es reconocer a Dios. Es reconocer a Dios. Mire que Génesis capítulo 12, ahora allí lo van a proyectar. Génesis capítulo 12 dice, verso 6. Pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, a tu descendencia daré esta tierra. Y luego dice, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Mire usted, Abraham llega a un lugar y se le aparece Dios. Y Dios le dice, a tu descendencia daré esta tierra. ¿Dios le dijo que le hiciera altar? No, pero Abraham dijo, aquí se me apareció la presencia de Dios. Y aquí voy a edificar un altar para adorarlo a Él. Amén, hermanos. Y luego dice, mire lo que dice la Biblia, verso 8. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Ya en Betel había hecho uno, pero luego se mudó de ahí y donde llegó edificó otro altar. Dijo, yo necesito la presencia de Dios conmigo. Amén, hermanos. Así que aquí en este altar yo lo adoro, yo le ofrezco, yo a Él le rindo culto, porque Él está conmigo. Así que hacer el culto familiar es celebrar la presencia de Dios en el hogar. Amén, hermanos. Cada vez que usted se sienta con sus hijos, con su esposa, vamos a leer la Biblia, vamos a leer la Biblia, vamos a compartir, vamos a hacer esto. No necesariamente tiene que cantar un coro, dirige el coro, canta la alabanza, diga un versículo, las peticiones. No, la familia se puede reunir a compartir. Vamos a cantar una alabanza hermosa, vamos a leer la Biblia. Aquí hay algo bello que quiero explicarles hoy. En ese momento que nos sentamos en torno a eso, Dios está ahí. ¿O no lo cree, hermano? Dios está ahí porque usted y su familia están celebrando su presencia en el hogar. Alabanzas al Señor. Es un altar en el que estamos todos, porque ahí lo que va a haber es reconocimiento, adoración. Abraham hizo eso. Y en Génesis capítulo 13, el verso 3 y 4 dice, y volvió por sus jornadas desde el Negué hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y ahí, y al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Cuando venía regresando, llegó al lugar donde estaba el altar que había construido antes, y no pasó de largo. Ahí invocó el nombre de Jehová. Él dijo, yo tengo una relación con Dios. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Tengo una relación con Dios que tengo que mantener viva. Dios debe estar en todos mis caminos. Dios debe estar en todas mis decisiones. Dios debe estar en medio de mi familia. Dios debe ser la prioridad 1A para un cristiano. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Y estaba pensando, hermanos,
En el capítulo, verso 17 del capítulo 13 de Génesis dice, levántate. Génesis 13, 17, levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré, le dijo el Señor. Y Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en la encinar de More, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Y entonces usted dice, ¿cuántos altares hizo Abraham? Los que sean necesarios. Porque un hombre que conoce a Dios, si se queda en un hotel, ahí levanta alabanzas y adoración a Dios. Si está en el empleo, ahí reconoce a Dios. Si va en el carro, ahí Dios tiene que ser su compañero. Pero cuando llega a la casa, Dios tiene que ser el Señor de la casa. El problema es que a veces nosotros no reconocemos al Señor de la casa, a Dios como Señor del hogar, sino yo soy el Señor del hogar, ella es la señora del hogar, ellos son los hijos y nosotros allí hacemos lo que sea, pero Dios no está por ningún lado. Y yo esta mañana le decía a los hermanos, qué tristeza que de pronto la familia llega, habla, come, ríe, ve televisión y en la noche cada quien agarra para su cuarto y Dios no está en ningún lado. Terminar el día hay que dar gracias. Amén, hermanos. Un día que termina, que Dios te proveyó, te dio la vida, te dio la bendición del empleo, te dio la bendición de tus hijos, de tu esposa, te dio la bendición de poder ganar, de poder tener el techo, de no pasarte nada. Dios lo ha dado todo. Y Abraham dijo, donde yo llegue, lo primero que haré es un altar para Dios. Por eso fue que Noé, cuando salió del arca, salió mirando la devastación que había. Noé salió viendo todo terrible. Usted sabe lo que es usted entrar en el arca y dejar miles de personas vivas y después de un año sale del arca y solo está usted y su familia. No hay nadie más. Pero Noé no se bajó a llorar y a decir, oh, qué triste, mi abuelo, mi abuela, mi tío, mi primo. Oh, qué tristeza. Él se bajó y empezó a buscar piedras. Y los hijos le dijeron, papá, ¿y qué vas a hacer? Ayúdenme a construir un altar. Ayúdenme a hacer un altar. Y empezaron a levantar piedras. Y levantaron un tumulto grande. Y después empezó Abraham, dijo, tráiganme de cada animal limpio, tráiganme uno. Papá, ¿y para qué? Porque de esos animales que quedaron vivos, que se va a poblar la tierra, el primero que debe oler grato, el que debe tener un olor grato desde la tierra es Dios. ¿Y por qué Dios? Porque Él nos preservó la vida a nosotros. Alabanzas a su nombre. Hay un altar de adoración. Y trajeron de cada animal limpio y fueron montando animales limpios. Y encendieron la hoguera después de un año. Y empezó a subir humo a la presencia de Dios. Pero al lado de ese altar había una familia arrodillada. No mirando la devastación, sino diciendo gracias, Señor, porque en medio de tanto mal y en medio de tantas cosas terribles, tú nos has guardado y nos has preservado hasta el día de hoy, Señor. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Y eso es lo que conocen a Dios siempre hacemos. Celebramos su presencia. Damos gracias por sus favores. Hay estos pasajes y hay muchas cosas en común en ellos. Y es que en cada lugar notamos que Abraham levantó un altar para el Señor. Aquí claramente estamos hablando de un altar físico, un montón de piedras sobre el cual se ofrecían sacrificios de animales. Este era el lugar de adoración durante los tiempos de Abraham. Lo importante del caso es la razón por la que Abraham lo hizo.
No podría haber simplemente hecho un altar en alguna parte para visitarlo de vez en cuando. ¿Por qué edificó un altar en cada lugar que vivió? Ese altar servía como una señal visible de que Abraham y su familia estaban comprometidos con Dios. Y yo sí quisiera, hermanos, que de esta semana saliéramos realmente comprometidos con Dios. Que no sea una semana más, que hayan decisiones, esposos, esposas, hijos. Vamos a hablar con sensatez, como padres, como hijos, sentémonos, somos cristianos. ¿Cuánto nos interesa Dios a nosotros? ¿Cuán importante es el Señor para nuestras vidas? ¿Cuántas veces celebro su presencia en mi vida? O nada más espero ir al culto. Uno dice a veces, hermano, qué culto se sintió la presencia de Dios. Tenía tiempo que no sentía la presencia de Dios. Porque tú solo esperas sentirla en el culto. Pero Dios está en todas partes. Y tú lo puedes sentir cuando lo quieras. Cuando tú lo quieras lo puedes sentir. Alabanzas al Señor. Había un hermano que quería recibir el Espíritu Santo hace muchos años. Y él iba a la iglesia y hacía todo lo que le decían. Porque hay gente que ayune, vigile. Usted sabe cómo es la cosa. Esto hay que buscarlo, estoy peleado. Y la gente empieza a pelear con un regalo. Si ya te lo regalaron, ¿qué tienes que pelear? Solo créelo y acéptalo. No pelees más, no luches más. Señor, el Espíritu Santo es mío, yo creo eso y lo voy a recibir. Comiendo, bañándome, durmiendo, despertándome, en el empleo, donde sea lo voy a recibir porque es mío, es una promesa. Tú me la diste, Señor. Y los regalos no hay que pelearlos, son regalos. Y entonces el hermanito hacía de todo. Y un día fue a la dominical y el pastor ese día dijo, hoy voy a enseñar sobre las medidas falsas. Y empezó a hablar de la abominación que era para Dios las medidas falsas. Y él vendía gas o petróleo en un carro en Barranquilla. Tienen unas carretas y montan un tanque de 12 latas. Y la persona va vendiendo gas por los barrios donde no hay ese gas natural. Entonces las personas usaban eso, candela, y le echaban gas. Eso hace tiempo. Y el hermano le había quitado 2 rayitas a la medida de litro. Otro tipo le dijo, quítale 2 rayitas, con 10 litros que vendas te ganas 1. Listo, 2 rayitas. Y él venía, el litro ya, 2 rayitas le quedaban de este lado. Por cada 10 litros se ganaba 1, se robaba 1. Y él ese día iba por la avenida y el hermano enseñó en la escuela dominical y él dijo, oiga, yo vengo robándole a la gente hace tiempo. Yo le quité 2 rayitas a mi medida y se fue allá donde vendían y el hombre le dijo, ¿cuántas rayas le quito? Dijo, ni una, póngalas completas y te regalo ese. Y agarró su cuestión y se montó, Señor, perdóname. Se montó en el carro y venía por la circunvalar de Barranquilla. Algunos conocen Barranquilla acá, ¿verdad? Hay una vía que se llama la circunvalar y venía en su burrito y empezó a cantar una canción y ahí en plena circunvalar recibió el Espíritu Santo, se cayó del burro, brincó, saltó, paraban los carros y que está loco, él es aleluya. Algunos decían, no, ese es el Espíritu Santo que ya saben. Y otros, está loco el aleluya, terminan así todos. Recibió el Espíritu Santo en plena circunvalar. Dios está en todas partes. Pero tú tienes que adorarlo a Él. Hacerle un altar a Dios. Ofrecerle adoración de vida. Amén, hermanos. Darle a Él lo que Él se merece. Porque es que Dios no nos mendiga a nosotros nada. Todo lo que le damos, Él se lo merece. Él es el Dios todopoderoso. Es el Salvador de nuestras vidas.
es el que nos ha guardado, es el que nos da la vida, es el que tiene misericordia todos los días de nosotros. Así que cuando yo digo que Él es bueno, no lo estoy haciendo bueno, Él es bueno. Cuando yo digo que Él es santo, no lo estoy haciendo santo, Él es santo. Cuando digo que Él es puro, no lo estoy haciendo puro, Él es puro. Usted me puede decir a mí algo y me dice, hermano, usted sí es el hombre hermoso. Usted cree que de pronto yo me la creo, ¿no? Pero de pronto otro dice, mire qué hermoso. Hasta yo me voy dudando de la hermana, está mal de la vista. Pero usted le dice hermoso a Dios y sus palabras se quedan cortas frente a la belleza de Él. Alabanzas al Señor, se quedan cortas. Nada de lo que digamos a Dios, ningún apelativo, ninguna palabra que le digamos hermosa será lo suficientemente grande para llenarlo a Él. Él es infinito en belleza, infinito en poder, infinito en gloria. Él es sublime. Así que el altar que le hagamos será algo pequeño, pero Dios lo que mira es la intención nuestra. Y por eso su presencia se hace presente ahí. Para que lo sintamos como lo estoy sintiendo ahora. Su gloria entre nosotros. Alabanzas a Jesús. Él viene y hace que nos sobrecoge con su presencia. Y vienes del empleo preocupado y empiezas a alabarlo y de pronto sientes que su gloria cae. Te abrazas, te equivocaste, discutiste, tuviste allá problemas, pero cuando llegaste acá dices, Señor, por favor, vengo ante ti, me he equivocado, he hecho lo malo, y el Señor dice, aquí estoy, hijo mío, para fortalecerte, para que sientas que no te abandono, yo soy tu Padre. Por eso fue que Josué dijo, en el capítulo 24, verso 14, Josué, ahora pues temed a Jehová, servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero hay algo definido aquí, dijo él, yo y mi casa serviremos a Jehová. A él le serviremos. Alabanzas al Señor. Yo y mi casa le serviremos a Jehová. ¿Y sabe usted por qué ese versículo que leímos al principio? Ese pasaje que leímos de Abraham, donde Dios dijo, ocultaré yo a Abraham lo que voy a hacer, sabiendo, escuche bien, sabiendo, dijo el Señor, que Abraham después de él le dirá a sus hijos que anden en pos de mí. No le puedo ocultar nada a un hombre así. Y se tomó Dios la tarea, escuche bien, de manifestarse en una teofanía, y apareció caminando allá en el desierto donde Abraham vivía. Y llegaron 3 varones, y cuando Abraham escuchó la palabra Abraham, dijo, este es el que me ha hablado del cielo todo el tiempo. Este es el que me dio la promesa. Y se postró delante de él, cayó al suelo. Sabía que estaba frente a la presencia del Todopoderoso. Alabanzas a él. Pero era que este hombre le había edificado altar en un lugar, en otro lugar. Su presencia para él era lo más importante. Dijo, donde quiera que esté, para mí lo grande es la presencia de Dios. Le haré altar donde quiera que esté a él. Y entonces ese día llega Dios en una teofanía. Abraham, para el año entrante, para este tiempo, tu mujer tendrá un bebé en los brazos.
No te lo vine, no mandé a un ángel, no mandé a nadie. Quería decírtelo. Porque te has sostenido 24 años construyendo altares pegados de mi presencia. Y aunque los años te cayeron y te tocó ir a quedar a Egipto, ir a pedir a otro lado, a buscar por todos lados, siempre me has tenido presente. Así que vine a hablarte. Y Abraham le dijo: Señor, siéntate. Y sabe que a mí me impacta de ver que Dios se sienta en una silla donde se sentó Abraham. Y Abraham le dijo: déjame hacerte una torta y matar un cabrito para darte un poquito de comida. Y yo: ve y hazlo rápido. El creador del universo, el Señor de gloria, el que lo llena todo, el que habita en luz inaccesible, alabanzas, ahora está en la casa de un mortal que celebraba su presencia todos los días, sentado esperando para comer con él. Y luego, después de eso, dijo: no le voy a ocultar a Abraham el secreto que tengo de lo que voy a hacer con Sodoma y Gomorra. Se lo voy a decir porque yo sé que este hombre, después de él, mandará a sus hijos que me adoren. Qué bonito, ¿verdad, hermanos? Qué bonito, ¿verdad? Y dice la Biblia que Salomón dijo: oh Dios, te alabo y te glorifico porque tú has tenido gran misericordia con mi padre David. Porque él fue íntegro delante de ti, vivió correctamente. Siempre hizo lo recto ante ti. Y ahora tú le has reservado esta gran misericordia, que yo, su hijo, lo pueda reemplazar en el trono. ¿A quién le atribuyó ese hombre eso? A la vida de su padre, que vivió adorando a Dios todo el tiempo. ¿Sabe que un acto de adoración tan lindo, cuando el Señor le dijo por el profeta: ese hombre que mató a esa mujer, ese hombre eres tú y eres digno de muerte? David dijo: no, nadie me lo prueba. ¿Quién me lo prueba? No, él dijo: sí, Señor, es verdad. Yo soy culpable. Delante de Dios tú bajas la cabeza, pones el rostro en el piso y reconoces que su presencia es santa, es verdadera, y que Él lo conoce todo. Y ante Dios tú no tienes excusa, ni yo tampoco. Así que no nos queda otra cosa que humillarnos y esperar en su bondad y misericordia. Y eso hicieron ellos, y por eso recibieron grandes bendiciones. Y yo quisiera hoy, hermanos, recordarles que estamos delante de Dios. Porque si una familia desea avanzar en victoria, debe poner a Dios en primer lugar. Gloria a Dios. Si una familia desea avanzar en victoria, debe poner a Dios en primer lugar. Él debe ocupar una posición privilegiada en nuestra vida espiritual. Así como las decisiones que se tomen, bajo ninguna circunstancia Él debe estar al margen. Cada paso debemos consultárselo y además pedir que haga su voluntad. A Dios. Debemos consultarle a Dios todo. Hay cosas que han pasado, hermanos. Un hermano por allá salió al pueblo, salió del campo al pueblo, eso fue en el Carmen de Bolívar, y salió del campo al pueblo a comprar. Y tenía afán de regresar y ya estaba montado en el carro para irse. Y llegó un hermano que vendía ahí en el pueblo y le dijo: hermano, bájese, tengo algo interesante que decirle. Y el hermano, es que este carro sale en 10 minutos. No se preocupe, venga, hermano, baje las cositas. Hermano, es que bájese, hermano, venga. Y se lo llevó por allá y le regaló un refresco y le dijo: espere, ya vengo. Y él esperaba que venía y en ese momento se fue el carro. Y el hermano se quedó con una ira, hermano. Y como a los 15 minutos apareció el hermano. ¿Qué es lo que me va a decir? No, hermano, es que yo estaba sentado allá y el Espíritu Santo me dijo que lo llamara y que lo trajera aquí. A mí, a usted, mi hermano, me dejó el carro sin que usted me diga nada.
Sí, hermano, perdóneme, pero Dios me dijo que lo bajara. Pero hermano, y cuando estaba discutiendo con el hermano, llegó un motorizado y dijo, el carro que salió ahorita se acaba de volcar y hay 8 muertos. A veces nosotros no sabemos. Él oró en la mañana, Señor, guarda, llévame, me traes en paz, Cristo. Y Dios dijo, me pediste que te guarde, te voy a guardar. Pero las cosas con Dios son como Él quiere, no como uno piensa. Él perdió. Pensó que había perdido el carro, que había perdido el tiempo, pero era la forma de Dios librarlo. Lo mismo pasa en los hogares, pasa en la familia. Cuando Dios es el primero, cuando asumimos ese principio de vida familiar, el panorama cambia. Los problemas que surgen en el paso se pueden resolver. Y además podemos afirmar que se generan las decisiones para recibir abundantes bendiciones. Amén, hermanos. Mire, hay un pasaje que quiero leer, Génesis 35. Ya casi termino, hermanos. Génesis 35 del 1 al 11. Préstele atención. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando oías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Escuche bien. Cuando Dios habló con Jacob, el día que él estaba angustiado, se le apareció en Betel una escalera que subía y bajaba. Y él le dijo, si tú me bendices, me llevas, me guardas y me traes, y me regresas aquí, entonces tú serás mi Dios. Y de todo lo que tú me des, te daré el diezmo, le dijo. Pero él se fue, y cuando venía con su familia, estaba la amenaza de su hermano, que lo quería matar. Y él dice, Jehová se le apareció y le dijo, ve a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huía su hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar a Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. O sea, nunca me ha dejado. Y dice, verso 4, así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquén. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Escuche bien. Dios puso terror en todos los pueblos vecinos para que no los persiguieran. No los persiguieron. Y edificó allí un altar y llamó el lugar Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, abajo de una encina, la cual fue llamada Alon-Bacuc. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram, y lo bendijo. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob. Escucha, tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Y también le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente. Yo soy el Dios todopoderoso. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. ¿Cómo le parece eso? ¿Cómo le parece la bendición? Sube a Betel, ahí donde me hiciste un altar, donde te encontraste conmigo. Sube allá
ningún pueblo te perseguirá, yo pondré pavor en ellos y te bendeciré y haré de ti cosas grandes. Por eso fue que Jacob, aquella noche de la amenaza de sus hermanos, de su hermano, el ejército enemigo, Jacob dijo: yo amo a mis mujeres, amo a mis hijos, amo a mis siervas, pero esta noche hay que dejarlos, porque hay alguien con quien yo debo hablar. Y los dejó por grupos y se fue yendo y cruzó el río y se fue al vado. Y allá en el vado invocó al Señor y apareció una teofanía de Dios, el ángel de Jehová. Y Jacob se abrazó de él. Porque, hermanos, cuando el cristiano sabe quién es Dios, se abraza de su Dios. Alabanzas al Señor. Se abrazó de él. Y las personas cantamos: Jacob luchó con el ángel. Y creemos que era una lucha campal entre un hombre y un ángel. Un hombre no tiene nada que hacer ante un ángel. Un ángel tiene poder sobrenatural. Solamente le tocó aquí la parte del zancajo y le luxó el hueso. Así que imagínense si le toca la cervical, lo deja inútil. Así que Jacob no tenía cómo luchar con fuerza con él. La lucha se presentó fue porque Jacob lo abrazó y lo adoraba. Y lo bendecía. Y le decía: dependo de ti. Mi familia depende de ti. Mis hijos dependen de ti. La amenaza es inminente. Yo dependo de ti, Señor. No me dejes. Y si algo jamás hace Dios, es abandonar a quien lo adora, a quien le sirve. Amén, hermanos, jamás. La Biblia dice: se olvidará la mujer de lo que dio a luz. Dice: aunque ella se olvidare, yo no me olvidaré de ti, porque te llevo esculpida en mis manos. Jamás me olvidaré de ese muchacho, de esa muchacha, de ese hombre que me dio su vida. Jamás abandonaré al que me busca. Puede ser el culto más irrisorio para algunos. Puedes leer que tú ni mismo entiendas lo que lees. Puedes cantar que a ti mismo te da pavor oírte. Pero para Dios será olor grato si sale de tu corazón. Alabanzas al Señor. Alabanzas a Dios. Dios jamás te olvidará. Cuando alguien se arrodilla por la mañana, cuando alguien abre los ojos y dice: gracias, Señor, por este día tan bello, gracias por mis hijos, gracias por el alimento que tengo, gracias por la cuenta bancaria, gracias, Señor, por los muebles, gracias por las casas o por la casa, o gracias por darme para pagar el arriendo, gracias por el empleo donde me gano el mínimo, pero siquiera esa bendición tengo hasta que tú me des una mayor, Señor. La gracia de Dios se derramará sobre ti. Y quiero decirles, hermanos, ¿cuánto tiempo hace que no tienes un diálogo íntimo con Dios? Porque a veces los afanes no nos dejan, ni con la familia. Qué bueno sentarnos con los hijos, hablar de las cosas bellas que Dios hace. Yo le he contado a mis hijos toda la vida que cuando yo tenía 13 años empecé a orar a Dios. Y me recuerdo que mi oración era: Señor, aquí está Víctor, le decía, aquí está Víctor. Señor, yo tengo problemas, le decía, pero tú eres mi Dios.
yo necesito que tú hagas de mí el hombre que tú quieres. Yo era un niño, tenía 13 años. Pero te pido, Dios, le decía así, te pido, Dios, que me muestres un camino para seguir, en donde yo no lleve la misma vida que ha llevado mi familia, sino que yo pueda mejorar esa vida. Era un niño, hermano. Me recuerdo que me sentaba con mi padre en un potrero por allá, estábamos limpiando los dos, mi papá tomaba contratos de fincas, potreros para trabajar, y yo me iba con él. Y cuando nos sentábamos a almorzar, yo me quedaba viendo a mi padre y yo le decía: papi, un día saldremos de esto. Dios es bueno, papi. Yo era un muchacho, pero yo no tenía a quién más aferrarme sino a Dios. Desde toda la vida oré a Dios y nunca Dios me ha dejado. Nunca me ha dejado ni me va a dejar. Y yo encuentro aquí, ¿cuánto tiempo hace que no tienes un diálogo íntimo con Dios? Que has sacado un momento de tu tiempo y te has encerrado y has construido un pequeño altar para celebrar la presencia de Dios, tú con Él. Desea experimentar avances y crecimiento en su vida espiritual. Es necesario privilegiar una buena relación con Dios en nuestra vida. Volvernos a Dios, reconocerlo en nuestros caminos, a solas. Cuando quedas sola, hermana, apaga 10 minutos la televisión, tú sola, y habla con Dios. 10 minutos, solo 10. Habla con Él. Cuéntale tus cuitas, lo que te pasa, lo que anhelas, lo que deseas. Mire lo que dice Proverbios 3:5. Proverbios capítulo 3, verso 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón. O sea, confía en Él con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Y qué pasa, hermanos? Él enderezará tus veredas. Reconócelo en todos tus caminos y Él se encarga de enderezar tus veredas. En tu hogar hay padres que piden oración todo el tiempo por sus hijos, por sus hijas, por su esposo, pero has sacado un momento para celebrar la presencia de Dios. Has construido altar en la cocina, has construido altar en el cuarto, tienes un altar en la sala, tienes un altar en el patio en el que celebres la presencia de Dios. Pero deseas ver a tu familia alabando a Dios, pero el tiempo no nos alcanza para edificar un altar. Pero qué bueno que cuando estés en la cocina, mientras hace los alimentos, hables con Él. Cuéntale lo que Él ya sabe, pero cuéntaselo. Dile lo que hacen tus hijos, dile lo que piensan, dile lo que sientes, lo que te hace sufrir de ellos. Celebra su presencia. Y te garantizo que veremos entrar muchachos por esa puerta que no se irán más de aquí. Veremos entrar esposos que se quedarán con nosotros, esposas que se quedarán con nosotros. Porque cuando tú celebras la presencia de Dios, Dios dice: yo sé que Él mandará a sus hijos después de Él que me sirvan y que me adoren. Yo sé que la iglesia central
Hoy hay llantos y hay amarguras en algunos corazones porque hay hijos perdidos que parece que no tienen remedio. Pero esta tarde yo invoco el nombre del Señor. A partir de hoy las cosas empezarán a cambiar, porque habrá altares para Dios en todos los lugares, y Dios siempre verá a los hijos y a la esposa, al esposo en ese altar, adorándolo, sirviéndole, ofreciéndole lo mejor de lo que tenemos. Cómo me agrada lo que hizo nuestra hermana Natalia. Terminó la universidad y dijo: este título es para el Señor. Aleluya. Esto es para Dios. Esto que tengo es para Dios. Yo quisiera que te colocaras en pie, hermano querido. Ahí donde estás. ¿Por qué no hacemos un altar? Ahí donde estás. ¿Qué es lo que sientes? Presenta a tu familia hoy. Presenta a tus hijos, a tus hermanos, a tus padres. Presenta a tus abuelos, a tus tíos. Ahí donde estás. Un altar encendido para Dios. La vida del cristiano debe ser, si se lo saben. Vamos a cantarlo en una forma de oración en esta mañana, en esta tarde, en el nombre del Señor. Por favor.